desde la perspectiva de Georg Christoph Lichtenberg, científico en el campo de la física experimental, escritor y profesor, pero sobre todo observador y testigo, desde la experiencia en su natal Alemania, del gran movimiento de la Ilustración europea del siglo XVIII. El libro Aforismos, preparado por el escritor y periodista mexicano Juan Villoro, nos ofrece una muestra de la extraordinaria capacidad de observación y síntesis de Lichtenberg, que me atrevo a calificar de clásica porque, indistintamente de lugar o época, cada vez que regreso a él, me dice algo nuevo. Los ideales de la Ilustración europea del siglo XVIII se encarnan plenamente en la figura y pensamiento de Lichtenberg porque, en los términos de Steven Pinker, privilegió la razón en el entendimiento de las cosas, la ciencia en la que ésta se apoya, el humanismo y la confianza plena en un futuro mejor para la humanidad. En el capítulo introductorio a los aforismos, Juan Villoro explica aspectos interesantes de la vida, personalidad y escritos de Lichtenberg. Nos dice, por ejemplo, que prácticamente desde la infancia, a los 10 años, Lichtenberg inició la práctica de escribir en tarjetas cuanta cosa se le ocurría, observaciones, reflexiones, emociones, ideas sobre los temas más variados con los que se topaba, lo que después se convertiría en sus cuadernos de saldos. Fue, dice Villoro, un incansable reportero de la inteligencia, que registraba escenas y situaciones no para aplicarlas a un ensayo o una novela, sino por el gusto de la escritura misma, para adueñarse del idioma. Podría pensarse que sus cuadernos reflejan de cierta manera su formación científica, la cual le imponía el registro puntual de todo aquello que pudiera ser relevante, aunque no lo fuera en ese momento. Lichtenberg llamaba a esto el método de los borradores, no dejar de escribir ningún giro, ninguna expresión. La riqueza, escribió Lichtenberg, también se obtiene ahorrando verdades de a centavo. A diferencia de casi todos los escritores de máximas, apotegmas o aforismos en sentido estricto, dice Juan Villoro en otra parte de su estudio, Lichtenberg no habla desde una certeza, sino desde un asombro. No negó a sus lectores, dice Villoro, los pospuso, y más adelante explica. Los siglos venideros serían una afortunada corrección del presente y en la deriva de los años ciertos libros darían al fin con sus lectores. Los lectores ideales pueden estar en otro espacio o en otro tiempo, como los colores, lo inconcluso, no está en las cosas, sino en nosotros. La buena literatura, dice Villoro, no es calle de un solo sentido. El lector regresa al texto con algo que ya no le pertenece al autor. El libro de título Aforismos de Georg Christoph Lichtenberg fue publicado por primera vez en español en 1989, en el número 474 de la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica. La selección hecha por Juan Villoro está organizada en 11 capítulos. A continuación, comparto con ustedes una muy breve muestra de los aforismos, hecha en torno a 4 o 5 temas y pensando en ese camino de regreso a Lichtenberg del que habla Villoro, en el que lo que hice mío ya no le pertenece al autor, sino quizás a una conversación entre él y yo, realizada a una distancia de más de 250 años, que parece esfumarse en la cercanía de lo mucho que nos comunica. Sobre la libertad de pensamiento, 3 ejemplos de lo mucho que hay en este extraordinario libro. Si hay libertad de pensamiento, uno se mueve con ligereza en su círculo. Si hay control de pensamiento, aún las ideas permitidas llegan con un gesto asustadizo. Y en otra parte dice, los espíritus libres y racionales son cuerpos leves que vuelan siempre adelantados y reconocen las regiones donde al final también llegará el cuerpo compacto y pesado de los ortodoxos. Y el último ejemplo, la característica principal de la verdadera libertad y de su verdadera práctica es el abuso que se hace de ellas. 3 ejemplos sobre dudar y preguntar, cosas que hace con mucha frecuencia Lichtenberg. No hay seña más firme de integridad intelectual que desconfiar con natural autenticidad de todas las muestras de fortaleza humana. Y en otra parte de sus cuadernos dice, casi todos los hombres fundan su escepticismo respecto de una cosa en la fe ciega en otra. Y el último ejemplo, las hipótesis de algunos innovadores aún no se oponen a la experiencia, pero me temo que un día será la experiencia la que se oponga.
La inmensidad de lo pequeño en un hombre grande que escribía siempre para sí mismo. Hay una especie de ventriloquía trascendental con la cual los hombres pueden aparentar que algo dicho en la tierra viene del cielo. Y en otra parte de sus cuadernos escribió: todo hombre también tiene su trasero moral que no enseña sin necesidad y mientras puede cubre con los pantalones de la decencia. Y el último ejemplo. En mis estudios de juventud cometí el grave error de hacer un plano demasiado grande del edificio. La consecuencia fue que no pude acabar los pisos superiores, ni siquiera el techo. Al final me vi obligado a conformarme con un par de buhardillas que alcancé a construir. Inteligencia, un tema presente en toda la obra de Lichtenberg. Si pudiera abrir canales en mi cabeza para fomentar el comercio entre mis provisiones de pensamiento, pero yacen ahí por centenas sin beneficio recíproco. Y en otra parte dice: si es cierto eso que leí en alguna parte de que nadie muere antes de hacer al menos algo inteligente, entonces M ha engendrado a un inmortal. Y por último, ¿deseáis textos ingeniosos? Llueven y granizan epigramas. ¿Sabéis qué significa esta respuesta? La vieja y fustigada máxima: hay 100 ingeniosos por un inteligente. Y de leer y escribir, Lichtenberg nos sorprende con sus apuntes. Os entrego este librito no como un lente para ver a los demás, sino como un espejo. Y en otra parte de sus apuntes dice: cuando un libro choca con una cabeza y suena hueco, ¿se debe solo al libro? Y por último, en otro ejemplo muy interesante dice: al escribir, mantén la confianza en ti mismo, un orgullo noble y la certeza de que los demás no son mejores que tú. Ellos evitan tus errores y en cambio cometen otros que tú has evitado. Hace poco más de 30 años leí por primera vez este libro de aforismos de Georg Christian Lichtenberg, una selección de los cuadernos de saldos o reflexiones escritos por él durante varias décadas a lo largo de su vida, que transcurre del 1 de julio de 1742 al 24 de febrero de 1799. En diversas visitas y relecturas de Lichtenberg, me fui dando cuenta de la fuerte impronta que este autor produjo en mi manera de pensar y actuar. Quizás por eso recomiendo la conversación con Georg Christian Lichtenberg, que por cierto, también ocupa un lugar importante en el espacio de mis héroes.